Muy buenas noches a todos y a todas. Siendo las 20:07 del viernes 29 de mayo, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde el Salón Gris de la Casa de Gobierno con la información de la situación sanitaria actual. Nos acompaña, como todas las noches, la señora Secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos 46 casos descartados, 5 en Viedma, 13 en Roca, 1 en Cervantes, 1 en Chimpay, 10 en Bariloche, 2 en Allen, 2 en Jacobasi, 2 en San Antonio y 10 en Cipolletti. Se dieron 2 altas en Ingeniero Huergo, una alta en Bolsón, con lo cual el Bolsón quedó sin ningún caso activo, y una alta en Cipolletti, son 4 altas. Y se confirmaron 11 casos nuevos. La verdad es que son muchos casos nuevos. Creo que vamos a tener que intentar recordar todas las medidas de las que estamos hablando siempre, ¿no? Hay 3 casos en Cipolletti, 5 casos en Roca, 2 en Bariloche y 1 en Allen. En total son 11 casos nuevos. Con respecto a los activos, hoy tenemos 31 en Bariloche, 22 en Roca, 1 en Lamarque, 5 en Huergo, 9 en Cipolletti, 1 en Chimpay. Paciente de Chimpay, recordemos que es un paciente que ya negativizó, que ya salió de la terapia intensiva, pero sigue internado, por lo cual, es el paciente de Lamarque. Sigue internado, entonces por eso nosotros no le damos el alta acá. Ya negativizó, paciente de Lamarque, pero como sigue internado, salió de terapia intensiva, salió del respirador, pero por eso lo seguimos nombrando. Si no, no hay ningún caso en sí desde el laboratorio que sea confirmado en Lamarque. Entonces, 31 en Bariloche, 22 en Roca, 1 en Lamarque, 5 en Huergo, 9 en Cipolletti, 1 en Chimpay, 2 en Dinahuapi, 1 en Cervantes, 1 en Allen y 1 en Cinco Saltos, que en sí es un paciente de Barra del Medio, que lo ponemos dentro de Cinco Saltos porque quien lo maneja es el Hospital de Cinco Saltos. Entonces, en total hay 74 casos activos con 294 pacientes recuperados. Sí quiero volver a hablar de todas las medidas. Todos estos casos todavía no están relacionados con el inicio de las actividades, porque cuando empezamos en muchas de las ciudades a aumentar las actividades que se podían hacer, lo vamos a notar a partir de la próxima semana, cuando empiecen a pasar los primeros 14 días. La gran mayoría de los casos son contactos estrechos de casos positivos. La gran mayoría de los casos es porque compartieron charlas sin barbijo y sin tapaboca, compartieron mates, compartieron comidas. En un lugar donde había gente trabajando, cuando la gente de epidemiología del hospital se acercó, les contaban que todos ellos usaban el tapaboca, excepto cuando se acercaban para charlar porque no se entendían, entonces ahí se lo sacaban. Entonces la verdad es que la única manera, pero la única manera de que el virus no se replique es con el aislamiento. Nosotros tenemos como claro ejemplo lo que pasó en el Valle Medio. Teníamos muchísimos casos y muy graves, fue el cordón sanitario, el aislamiento más estricto que tuvo que haber en la provincia, y desaparecieron los casos. Pero es muy importante que entendamos que el virus, de la única manera que no se va a replicar, va a ser con el aislamiento. Entonces, para no tener que retroceder en todos los lugares donde pudimos empezar a hacer cosas, es muy, muy importante que entendamos que tenemos que mantener los 2 metros, tenemos que usar el tapaboca, nos tenemos que lavar las manos y tenemos que vivir hoy esa realidad. Casi ningún contacto fue porque fueron a hacer compras al supermercado, porque quizás ahí sí nos ocupamos mucho en mantener la distancia al hacer la cola, el usar el tapaboca, lavarnos las manos. Pero si yo después me fui a visitar a mi hermano que vive a 4 cuadras porque creo que no me va a contagiar, y por supuesto que ninguno va a querer ir a contagiarse el coronavirus, pero llego a la casa y me saco el barbijo y me pongo a tomar mates, lo más probable es que quizás esa familiar a quien fui a visitar tenía una molestia en la garganta, no se dio cuenta y me lo contagió. Entonces, les pido por favor que entiendan que la única manera es tomando los 2 metros, usando el tapaboca y lavándonos las manos. Son 3 simples cosas para que no terminemos haciendo ni cordones sanitarios ni volviendo al aislamiento tremendo que tuvimos hace un tiempo atrás. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las consultas.
Nos preguntan desde la agencia AN Allen. Esta ciudad, Allen, se encaminaba a cumplir un mes sin casos positivos. Hoy se ha confirmado un nuevo caso. ¿Cómo se encuentra el paciente y qué recomendación le daría a la localidad en este nuevo escenario? El paciente se encuentra estable, con buen estado de salud. Hoy en la provincia, aprovecho para decir, tenemos 2 pacientes en terapia intensiva nada más, con lo cual eso es muy bueno. La recomendación, lo que acabo de decir para cualquiera de las personas. Este paciente de Allen es contacto estrecho de un paciente positivo, así que no es que de repente de la nada apareció, pero es para lo mismo que dije hasta recién. Nos consultan desde FM Terapia y el diario de allen.com.ar, saber si este caso positivo confirmado se trata de otro efectivo policial de la localidad que cumple funciones en la unidad de Balsa Las Perlas. Saben que no hablo de las profesiones ni de lo que se dedica a cada persona, es un contacto estrecho de un paciente positivo. Preguntan desde FM Prisma de Choel Echuel, el tiempo transcurrido sin casos positivos en esta ciudad nos da tranquilidad para continuar ampliando las actividades comerciales y la actividad física. Tranquilidad no, en general después del último caso positivo tienen que pasar 2 periodos de incubación, son 28 días para sacarlo dentro de la definición de ciudad con virus, con circulación viral. Que no estén apareciendo casos, la verdad es que hace que uno un poco esté más tranquilo, pero el virus está, el virus no se fue, entonces por favor sigan pensando que como si estuviesen en la misma situación que estaban antes. Por supuesto que si no siguen apareciendo casos, va a ser que se puedan replantear desde todos los estamentos del gobierno provincial y municipal en poder ampliar las decisiones, pero tengamos en cuenta que todo el Valle Medio tuvo los casos más graves y la mayor mortalidad, entonces tengamos mucho recuerdo de eso y cuidémonos. Nos preguntan también, doctora, si la provincia tiene previsto un nuevo brote de coronavirus y, en ese caso, si es así, ¿para qué fecha? En Choel. En Choel. En todos los lugares puede aparecer. Recuerden que en Bariloche tuvimos un gran brote, fue disminuyendo y de repente apareció otro. Mientras el virus esté en las ciudades y en la provincia, van a seguir apareciendo casos. Nos preguntan desde la Balsa Informativa si puede dar detalles de las acciones en salud que se resolvieron en la reunión que mantuvieron hace poco el intendente de Cipolletti, el ministro de Salud Fabián Esgay, la directora del hospital de Cipolletti, sobre el funcionamiento del Centro de Salud de Balsa Las Perlas. No estuve en esa reunión, por supuesto que se debe haber hablado de todo el funcionamiento de los pacientes y el aislamiento de los contactos estrechos. Seguramente fue sobre eso el tema y en sí cuando el ministro se acercó para hablar de los diferentes hospitales es para hablar cómo se va manejando todo el tema del coronavirus, qué medidas se pueden sumar para seguir con la prevención. Nos preguntan desde FM Horizonte de Bariloche, ¿los casos detectados en los últimos días siguen vinculados a los últimos focos, al mismo foco? Todos los pacientes que se van detectando en Bariloche son todos contactos estrechos de alguno que fue positivo. Nos preguntan desde el portal lineasurnoticias.com, ¿seguirán llegando hisopados con resultados de los aislados o con los 2 descartados de hoy ya está culminado el proceso en Línea Sur, en Jacobasi específicamente? Con estos 2 se terminaron de testear a las personas que habían sido contacto estrecho de uno de los casos, así que en ese foco ya está descartado, no significa que no pueda aparecer ningún otro caso. Bien, no tenemos más preguntas, doctora, le pedimos un repaso final, como siempre. 31 pacientes en Bariloche, 22 en General Roca, 1 en La Marque, 5 en Ingeniero Huergo, 9 en Cipolletti, 1 en Chimpay, 2 en Dinahuapi, 1 en Cervantes, 1 en Allen, 1 en Barra del Medio, Hospital de 5 Saltos. 74 pacientes en total activos, 294 recuperados. Y una cosita más es que en el parte de Nación a nosotros les van a aparecer 12 pacientes en vez de 11 nuevos, con un total de 386, Nación va a tener 387, y es porque hay un paciente que tiene domicilio en Regina por su número de documento, pero fue positivo en Buenos Aires, está viviendo en Buenos Aires, entonces ese es el que cuenta para Nación como uno más. Así que simplemente para los que ven los números de Nación con respecto a lo que nosotros decimos, es ese paciente. Muchísimas gracias, doctora. No viendo más consultas, damos por terminada la conferencia de hoy. Nos encontramos mañana a las 20, como siempre. Gracias a todos y a todas por acompañarnos.